Yo maté a mi mejor amigo con una sonrisa en los labios. Y nadie lo supo hasta que el veneno empezó a actuar en sus venas. Fue en la sala de juntas de Construcciones Siberia, en el corazón de Madrid, donde el sol del mediodía se filtraba a través de las persianas como cuchillos de luz. Javier, eres un inútil, me espetó Carlos frente a los 30 empleados, su voz resonando como un martillo contra el yunque de mi orgullo. Aquel día, el permiso olvidado, ese maldito documento que sostenía las vigas de toda la empresa, se convirtió en mi arma secreta, la que nadie revisó antes de humillarme. Todo empezó 3 años atrás, cuando entré en Iberia como jefe de cumplimiento legal. Madrid bullía entonces con la fiebre de la construcción, rascacielos que perforaban el cielo como ambiciones desmedidas. Y yo, un abogado de 37 años, fresco de un divorcio que me había dejado con el alma en jirones, buscaba redención en números y cláusulas. Mi esposa, Elena, me había abandonado por un banquero con yate en la Costa Brava, alegando que mi dedicación al trabajo era una excusa para no amarla. Eres un fantasma en tu propia casa, me dijo la última vez, y se fue con nuestras 2 hijas pequeñas, dejando solo el eco de sus tacones en el parquet de nuestro piso en Chamberí. Iberia era mi salvavidas. Carlos Ruiz, mi mejor amigo desde la Facultad de Derecho en la Complutense, me contrató con un abrazo y una promesa. Aquí reconstruiremos todo, Javier. Tú y yo contra el mundo. Él era el CEO, un tiburón de traje a medida, con ojos verdes que hipnotizaban a inversores y una risa que desarmaba a las secretarias. Yo, en cambio, era el guardián invisible, revisaba contratos, permisos ambientales, licitaciones municipales. El papeleo que mantenía en pie el imperio de hormigón armado que Carlos soñaba expandir desde Madrid hasta las playas de Andalucía. Pero el olvido acechaba como una sombra. El permiso en cuestión era el EPEAL 2019-47avos, un documento ambiental para el macroproyecto de viviendas en las afueras de Toledo. Lo había tramitado yo mismo, luchando con burócratas inertes en la sede de Medio Ambiente en la Puerta del Sol. Era un salvoconducto frágil, autorizaba el vertido controlado de residuos, pero con una cláusula oculta que exigía inspecciones trimestrales. Carlos, en su prisa por firmar con un consorcio chino, lo archivó en un cajón digital sin leerlo. Confío en ti, hermano, me dijo entonces, palmeando mi hombro. Yo creí en esa confianza como en un evangelio. La grieta se abrió en una mañana de octubre, gris y lluviosa como el humor de Madrid en otoño. Recibí una llamada de la consejería, el permiso había expirado por falta de renovación, y el proyecto de Toledo estaba paralizado. Multas millonarias pendían sobre Iberia, y los inversores chinos amenazaban con retirarse. Carlos irrumpió en mi oficina esa tarde, su rostro congestionado como un tomate maduro a punto de reventar. ¿Cómo coño has dejado que esto pase, Javier? Eres el responsable legal. Esto nos hunde a todos. Intenté explicarle, el recordatorio de la inspección se había perdido en el spam corporativo, y él mismo había pospuesto la revisión para priorizar una fiesta de gala en el Ritz. Pero sus ojos, aquellos ojos verdes que una vez me miraron con lealtad, ahora ardían de pánico. No hay excusas. Mañana, en la Asamblea General, te despido públicamente. Será un ejemplo para el equipo. Lo siento, pero es por la empresa. Sus palabras fueron un puñetazo en el estómago. ¿Por la empresa? ¿O por salvar su pellejo? Aquella noche, en mi piso vacío, con el olor a humedad subiendo desde el sótano, juré que pagaría. No con balas, sino con la verdad enterrada en ese permiso olvidado. Al día siguiente, la sala de juntas era un anfiteatro de juicios. 30 pares de ojos me perforaban mientras Carlos, erguido como un dictador en su podio, declamaba mi veredicto. Javier ha fallado en su deber.
Su negligencia pone en riesgo a todos nosotros. A partir de hoy, está fuera. El silencio fue ensordecedor, roto solo por el clic de los móviles grabando el momento. Sentí el rubor subiendo por mi cuello, el sudor frío en las palmas. Mi asistente, Marta, una mujer de 50 años con gafas de montura gruesa y un corazón de oro, me miró con lástima. Los juniors, esos lobeznos ambiciosos, apartaron la vista como si yo fuera un cadáver fresco. Salí de allí con la cabeza gacha, pero en el bolsillo, el USB con el escaneo del permiso EPA al 2019 de 47. Nadie lo había revisado, pero yo sí. En sus páginas amarillentas por el escáner, había una anotación marginal, una firma falsificada en la extensión provisional, firmada por Carlos. Él lo había alterado para ganar tiempo, borrando la fecha de caducidad. Mi mejor amigo me había convertido en chivo expiatorio para ocultar su crimen. La rabia me invadió como un incendio forestal en la sierra de Guadarrama. PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenhueve pura, mezclada con el veneno de la traición. Esa noche, solo en un bar de Malasaña, con un whisky quemándome la garganta, tracé el plan. No iría a la policía, eso era para cobardes. La venganza sería personal, quirúrgica. Contactaría a los inversores chinos, les mostraría el permiso original. Pero primero, necesitaba aliados. Llamé a Luis, mi cuñado, un detective privado en Barcelona que odiaba a Carlos desde que éste le había negado un contrato de seguridad. Hermano, le dije, necesito que caigas en el pasado de Ruiz. Encuentra la suciedad bajo sus uñas manicuras. Mientras Luis trabajaba, yo me hundí en el abismo. Elena me llamó esa misma semana. Las niñas te echan de menos, Javier. Pero ¿cómo explico esto en la escuela? Tu despido es viral en LinkedIn. Su voz era un cuchillo romo, girando en la herida. Colgué sin responder. Y por primera vez, el odio se mezcló con H símbolo 1 de 1 y H símbolo 1 ADN. ¿Valdría la pena destruir a Carlos si perdía lo poco que me quedaba? Pero el fuego ya ardía. Y no hay forma de apagar un incendio una vez que lame el bosque. Los días siguientes fueron un torbellino de sombras en las calles empedradas de Madrid. Caminaba por el Retiro al amanecer, cuando los yagues aún no habían invadido los senderos, y planeaba cada paso como un ajedrecista ciego. El permiso no era solo un papel, era la arteria principal de Iberia, conectada a préstamos bancarios del Santander y avales del ayuntamiento. Si lo exponía, Carlos no solo perdería el proyecto de Toledo, su reputación se desangraría en los titulares de El País y ABC. Luis me llamó una semana después, su acento catalán cortante como el filo de una navaja. Javier, esto es más grande de lo que crees. Carlos no falsificó solo esa firma. En 2018, manipuló licitaciones para un complejo en Valencia. Sobornos a funcionarios, pagos en negro a través de una shell company en las Islas Caimán. Y hay más, una amante, una tal Raquel, que trabaja en la Consejería de Urbanismo. Ella firmó la extensión bajo coacción. Mi corazón latió con fuerza, un tambor de guerra en el pecho. ¿Coacción? Imaginé a Carlos, con su encanto letal, susurrando amenazas en un hotel de lujo. La traición se ramificaba como venas en una hoja podrida. Decidí empezar pequeño, para probar el terreno. Envié un email anónimo a los inversores chinos, adjuntando una página del permiso con la firma falsificada resaltada en rojo. Revise esto antes de firmar. Escribí en un inglés torpe. La respuesta llegó en horas, señor. Apreciamos la alerta. Reunión cancelada. Investigaremos. Carlos debió oler la sangre al día siguiente. Mi teléfono vibró con su número. Javier, ¿qué demonios has hecho? Vuelve. Hablemos. Fue un error.
Lo arreglaremos. Su voz era miel envenenada, pero yo ya no mordía anzuelos. Me reuní con él en un café discreto en la Plaza Mayor, bajo el aroma a churros y el bullicio de turistas. Carlos llegó con ojeras profundas, su traje arrugado como si hubiera dormido en él. Hermano, perdóname. El pánico me cegó. Te necesito de vuelta. Con un ascenso. Extendió la mano, pero yo vi en sus ojos el cálculo frío de un depredador. Le sonreí. Esa sonrisa que mencioné al principio, la que oculta el veneno. Demasiado tarde, Carlos. El permiso que olvidaste. Lo revisé. Y ahora, todos lo verán. Sus pupilas se dilataron como pozos negros. ¿Qué permiso, Javier? No seas idiota. Si hablas, te arrastro conmigo. Tengo amigos en altos lugares. Amenazas veladas. El lenguaje de los cobardes. Me levanté, dejando €1 en la mesa. Tus amigos no te salvarán cuando salga la verdad. Salí al sol cegador, y por un instante, el peso de la venganza me aplastó. ¿Era esto justicia? ¿O solo mi propia oscuridad reflejada? La reacción en cadena empezó esa tarde. El Ayuntamiento de Toledo congeló todas las obras de Iberia, y las acciones de la empresa cotizada en la Bolsa de Madrid cayeron un 15% en una hora. Llamadas frenéticas de excompañeros, Marta. Sollozando. Javier. Fuiste tú. Dios. Carlos está destrozado. Destrozado. La palabra me provocó una risa amarga. ¿Cómo se sentía él cuando me humilló frente a todos? Insomnio. Alcohol. La soledad de un piso vacío. Ahora. Era su turno. Pero el drama se enredaba en mi vida personal. Elena apareció en mi puerta una noche de lluvia torrencial, empapada como un gato ahogado. Las niñas oyen rumores en la tele. Dicen que su papá es un traidor. Sus ojos, rojos de llanto, me suplicaban piedad. La dejé entrar, y entre tazas de café frío, confesé parte de la verdad. Carlos me traicionó, Elena. Me usó como escudo. Ella negó con la cabeza, tocando mi mano por primera vez en meses. Ahora tú lo destruyes. ¿No ves que te conviertes en él? Sus palabras fueron un espejo cruel. PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenwebe y Toantin se fundían en mi alma. Pero debajo latía el H símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 EADN. Un gusano royendo la fruta. Al día siguiente, Luis trajo más munición. En su oficina cutre en el barrio gótico, aunque él estaba en Barcelona. Nos conectamos por Zoom. Me mostró fotos granuladas, Carlos entregando un maletín a un funcionario en un parking subterráneo de Valencia. Esto es oro, Javier. Pero cuidado, Raquel. La amante. Desapareció hace 2 días. La policía la busca por suicidio presunto. El estómago se me revolvió. ¿Suicidio? ¿O un accidente orquestado por Carlos para silenciarla? La venganza ya no era un juego de papeles, era un laberinto de cadáveres potenciales. Decidí escalar. Contacté a un periodista de El Mundo, un tipo llamado Pablo con cicatrices de la guerra civil en su linaje periodístico. Le envié el permiso completo, con anotaciones. Esto es dinamita, me respondió. Pero necesito confirmación. Reúnete conmigo en persona. Nos vimos en un bar de lavapiés, entre el humo de ocas y el aroma a tajine. Pablo era un sabueso flaco, con ojos que diseccionaban mentiras. Si publicamos, Iberia se hunde. ¿Estás listo para el backlash? Asentí, pero en mi mente, el twist se gestaba, no solo hundiría a Carlos, sino que arrastraría a inocentes, como Marta, que dependía de su salario para cuidar a su madre enferma. Esa noche, soñé con las niñas. En el sueño, jugaban en el retiro, pero el lago se teñía de rojo, y Elena gritaba mi nombre desde la orilla. Desperté sudando,
Con el teléfono vibrando, un mensaje de Carlos. Para allá. O iré por tus hijas. El pánico me invadió como una ola atlántica. La venganza había cruzado la línea, ahora era guerra total. La amenaza de Carlos fue el catalizador que transformó mi rabia en una máquina implacable. Madrid, con su tráfico caótico y sus atardeceres sangrientos sobre la Gran Vía, se convirtió en mi tablero de ajedrez. Contraté guardaespaldas para las niñas, un favor de Luis, 2 exmozos catalanes con pinta de matones de puerto, y mudé a Elena temporalmente a un piso franco en Usera. Esto es una locura, Javier. Me espetó ella al colgar. Estás jugando con fuego, y nos quemarás a todos. Pero en sus ojos, vi un destello de la vieja pasión, admiración por el hombre que luchaba, no el que se rendía. Pablo publicó el artículo al día siguiente, escándalo en construcciones Siberia, fraude en permisos ambientales pone en jaque megaproyecto. El permiso olvidado era la estrella, reproducido en alta resolución, con la firma falsificada circulada en círculos rojos. Las redes estallaron y ver ya fraude trending en Twitter, ex. Memes de Carlos como un Pinochet de corbata. La bolsa reaccionó con furia, acciones por los suelos. Inversores huyendo como ratas de un barco hundido. Carlos llamó a una rueda de prensa de emergencia en la sede. Su rostro pálido bajo los flashes, negando todo con una convicción que casi me convence a mí mismo. Lo vi en directo desde un cibercafé en Chueca, rodeado de estudiantes con laptops. Esto es una calumnia orquestada por un ex empleado resentido, declaró, y mi nombre flotó en el aire como una maldición. Resentido. La palabra me erizó la piel, evocando la humillación de la sala de juntas. Pero entonces, el twist parcial, durante la conferencia, un reportero de El País lanzó la bomba sobre los sobornos en Valencia. Carlos tartamudeó, sudando como un criminal bajo el foco. Eso es. Infundado. Pero el daño estaba hecho. La policía anticorrupción allanó las oficinas esa misma tarde. Y yo, desde las sombras, sonreí. Sin embargo, la venganza no es un banquete sin invitados indeseados. Marta me encontró en un parque cerca de Atocha, su figura menuda envuelta en un abrigo raído. Javier. Me despidieron. Dijeron que filtré información. Mi madre. No tiene medicinas. Sus lágrimas eran ácido en mi conciencia. La abracé, prometiendo ayuda. Pero en mi interior, el conflicto rugía, ¿era Carlos el único villano? ¿O yo, el arquitecto de esta ruina? Le transferí dinero de mis ahorros menguantes, lo poco que quedaba del divorcio. Pero el gesto fue un bálsamo temporal. La justicia ciega no ve a las víctimas colaterales, me dijo ella antes de irse. Y sus palabras se clavaron como espinas. Luis, desde Barcelona, profundizó la excavación. Raquel no se suicidó, Javier. La encontraron en el Guadalquivir, con marcas de estrangulamiento. La autopsia lo confirma mañana. Mi mundo se tambaleó. ¿Carlos, capaz de asesinato para tapar sus huellas? Recordé noches de juerga en la facultad, cuando él salvó a un compañero de una sobredosis compartiendo su chaqueta para mantenerlo caliente. Multidimensional. Sí, el amigo leal y el monstruo ambicioso. 2 caras de la misma moneda falsa. Llamé a la policía anónimamente, enviando las fotos del maletín. Investiguen a Ruiz por homicidio. El clímax se acercaba como una tormenta de levante. Carlos me citó en el ático del Hotel Westin Palace, un palacio de mármol y cristal donde los poderosos sellaban pactos. Subí en el ascensor con el corazón martilleando, el USB en el bolsillo como un talismán. Él esperaba en la terraza, con vistas a la Cibeles iluminada, una botella de Rioja abierta. Siéntate, Javier. Hablemos como hombres. Su voz era ronca, quebrada por el agotamiento. Por un momento,
Vi al chico de la Complutense. No al CEO caído. ¿Por qué? ¿Carlos? ¿Por qué yo? Pregunté, sirviéndome un vaso. Él se derrumbó entonces. Confesando en un torrente, los sobornos empezaron como favores pequeños. Un almuerzo aquí. Un sobre allá. Raquel fue su debilidad. Una pasión que lo cegó. La maté, Javier. No con mis manos, pero la empujé al límite. Le dije que si hablaba, destruiría su carrera. Y ahora. Ella está muerta. Lágrimas surcaban su rostro, genuinas. Y por un segundo, el odio se resquebrajó. H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN en sus ojos. El mismo que me carcomía a mí. Pero entonces, el twist, saqué el USB y lo conecté a su laptop. No solo el permiso, tenía correos hackeados por Luis. Pruebas de que Carlos me había calumniado ante el consejo para culparme de todo desde el principio. Tú planeaste esto hace meses, le dije. El despido no fue pánico, fue para silenciarme. Él palideció. No, Javier, te lo juro. Pero los emails mentían por él, eliminen a López antes de que huela el fraude. Mi nombre, López, en negrita traidora. La confrontación estalló. Él se lanzó hacia mí, derribando la botella, el vino rojo salpicando como sangre. Luchamos en la terraza, el viento azotando nuestras ropas, la ciudad indiferente abajo. Lo empujé contra la barandilla, sus ojos suplicantes. Perdóname, hermano. Pero el veneno en mis venas, la rabia acumulada, era más fuerte. Lo solté, y cayó de rodillas, sollozando. Llama a la policía tú mismo, le dije. O lo haré yo. Bajé del hotel con las piernas temblando, el Rioja aún en mi aliento. La venganza estaba a un paso, pero el precio, un amigo roto, una amante muerta, una empresa en ruinas. Y en mi bolsillo, un último secreto del USB que cambiaría todo. El amanecer en Madrid me encontró en un banco del Prado, con el río Manzanares murmurando secretos a lo lejos. El USB quemaba en mi mano como un carbón encendido. No había dormido. La confesión de Carlos resonaba en mi cabeza, un eco de absolución y condena. Llamé a Pablo antes de que el sol asomara. Publica lo de Raquel. Y añade esto. Adjunté los correos. El artículo saldría a mediodía, y con él, el imperio de Iberia colapsaría del todo. Pero el twist me golpeó como un mazazo cuando revisé el USB en un cibercafé de Sol. Entre los archivos, un video granulado. Carlos no solo falsificó el permiso, yo mismo aparecía en una reunión de 2018, firmando un documento dudoso a su lado. Para el bien de la empresa, me había dicho entonces, y yo, cegado por la lealtad, lo hice. Mi firma, borrosa pero innegable, en un soborno menor para acelerar una licencia en Sevilla. ¿Cómo? Luis lo había omitido en sus informes. O lo sabía y me lo ocultó para empujarme al abismo. Llamé a mi cuñado furioso. Bastardo, ¿por qué no me dijiste? Su risa fue un graznido al otro lado de la línea. Porque tú necesitabas esto, Javier. La venganza te reconstruye. Sin ese empujón, seguirías lamiendo las botas de Ruiz. Colgué, traicionado por segunda vez. Luis, el mediador que se volvió titiritero. Su motivación, rencor viejo, sí, pero también codicia. En un email posterior, confesó, me pagaste la mitad, la otra mitad viene de un competidor de Iberia que quiere el contrato de Toledo. El conflicto se multiplicaba, familia, dinero. Dan de símbolo 1 F1 todo enredado en una telaraña que yo mismo había tejido. Elena me encontró esa mañana, con las niñas de la mano, sus caritas pálidas como lunas crecientes. Papá, ¿por qué la tele dice que eres malo?, preguntó la mayor, Sofía, apretando mi mano. El corazón se me partió en dos. Las abracé.
oliendo su shampoo de fresa. Y juré en silencio que esto acabaría. Pero el pánico crecía si el video salía. No solo Carlos caería, yo sería cómplice. Arrestado por fraude. La venganza, que prometía justicia, ahora amenazaba con devorarme. Decidí confrontar a Luis en persona. Tomé un AVE a Barcelona esa tarde. El paisaje de Castilla desfilando como un borrón de culpabilidad. Él me esperaba en su oficina del Gótico, con vistas a la catedral como un telón de fondo irónico. Siéntate, cuñado, dijo, ofreciendo un café solo. Su rostro, curtido por años de sombras, mostraba grietas de arrepentimiento. Te usé, sí. Pero Carlos merecía hundirse. ¿Y tú? Necesitabas salir de esa jaula. Le mostré el video. Esto me arrastra conmigo. Él palideció, pero luego sonrió con sorna. Bórralo. O úsalo para negociar con Carlos. Una tregua, tú guardas silencio. Él te devuelve tu vida. La idea era tentadora, paz a cambio de olvido. Pero el odio, ese fuego inextinguible, rugía. No. Esto termina hoy. Salí de allí con el USB intacto, pero el semilla de duda plantada era mi venganza pura. ¿O solo un ciclo de traiciones? De vuelta en Madrid, el caos reinaba. La policía había detenido a Carlos esa mañana, esposado en las escaleras de Iberia, flechas estallando como fuegos artificiales. El país lo titulaba El fin de un imperio, CEO de Iberia, arrestado por fraude y homicidio. Marta me llamó, encontraron el cuerpo de Raquel con huellas de Carlos en el cuello. Es monstruo. Monstruo. Pero ¿y yo? En las sombras de mi piso. Revisé noticias, el proyecto de Toledo paralizado. Cientos de obreros en paro. Familias al borde del abismo. Mis decisiones. Hondas en un estanque. Ahogando a inocentes. Elena exigió una reunión en un restaurante de la Latina. Bajo el aroma a cochinillo asado. Basta, Javier. Retira la historia. ¿O nos pierdes? Sus ojos, duros como el granito de las sierras, me desafiaban. Hablé de justicia. De Dan de símbolo 1 e F1 restaurado. Pero ella cortó, justicia es ver a tus hijas dormir sin pesadillas. No este infierno. El conflicto familiar estallaba, amor versus rabia, padre versus vengador. Prometí pensarlo, pero en mi mente, el clímax se perfilaba. Esa noche, recibí un paquete anónimo, fotos mías firmando el documento de Sevilla. Con una nota, únete o cae. De Luis, o de Carlos desde la cárcel, el pánico se convirtió en determinación. Iba a la comisaría, a confesar todo. Pero primero, una visita a la celda de mi antiguo amigo. La comisaría de Sol era un hormiguero de uniformes y papeleo. El olor a café rancio y desesperación impregnando el aire. Pedí ver a Carlos Ruiz, invocando mi rol como testigo clave. ¿El sargento? Un andaluz con bigote espeso. Me escudriñó antes de asentir. 10 minutos. No lo alteres. Bajé al sótano, donde las luces fluorescentes zumbaban como avispas enfurecidas. Carlos estaba tras el cristal blindado, despojado de su armadura corporativa, mono naranja, barba incipiente, ojos hundidos como pozos secos. Me miró con una mezcla de odio y alivio. Has venido a rematarme, ¿eh? Su voz, amplificada por el interfono, era un graznido ronco. Me senté, el plástico de la silla crujiendo bajo mi peso. No. He venido a entender. Confesó entonces. En un monólogo febril, el fraude empezó con un préstamo que no pudo pagar. Una deuda con prestamistas de Marbella que amenazaban a su familia. Raquel era mi salida, Javier. La usé. La amé. La destruí. Lágrimas rodaron por sus mejillas. Y por un instante, vi la multidimensionalidad de su alma, el ambicioso que arrasaba. El hombre roto por sus propios demonios. Y tú.
Te arrastré porque eras mi escudo. El permiso. Esa maldita reliquia. Era mi pecado original. Le mostré el video por el cristal. Mi firma traidora parpadeando en mi teléfono. Míranos, Carlos. Ambos monstruos. El río. Una carcajada hueca. Únete a mí en el infierno. Entonces. O bórralo y vive. El conflicto me desgarraba, absolución mutua. O destrucción compartida. El pánico de las consecuencias, cárcel para mí. Orfandad para mis hijas, chocaba contra la PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenwebe y NQVBRANTABLE. Salí de allí con la decisión colgando como una espada de Damocles. En el metro de vuelta, abarrotado de oficinistas exhaustos, llamé a Pablo, detén el artículo sobre los correos. No. Espera. Colgué, el sudor perlando mi frente. El twist final se reveló en un mensaje de Luis, el video es falso. Lo fabriqué con IA para motivarte. Carlos nunca te implicó. Eras limpio. Mi mundo se invertía. Luis, el titiritero, había forjado la prueba para mantenerme en la senda de la venganza, asegurando su pago del competidor. Traición en capas, como una cebolla podrida. Furioso, conduje a toda velocidad hacia Barcelona, rompiendo límites en la AP2, el paisaje nocturno un borrón de luces y sombras. Encontré a Luis en un bar de la Rambla, rodeado de turistas ebrios. Maldito mentiroso, grité, lanzándole el teléfono con el mensaje. Él se levantó, sereno como un monje zen. Te salvé, Javier. Sin eso, habrías perdonado a Carlos y vuelto a ser un perdedor. Su confesión fluyó, el rencor por un contrato perdido en 2000 Queens, la codicia por el soborno actual. La venganza es contagiosa, te la pasé como un virus. Lo golpeé entonces. Un puñetazo que crujió su nariz, sangre salpicando el mostrador. Los parroquianos se apartaron, pero Luis no contraatacó. Hazlo. Acaba conmigo. Pero Carlos sigue libre en su celda. ¿Y tú? Tú has ganado. Cayó de rodillas. Y en ese momento, el clímax de mi alma, no lo maté, pero lo destruí. Llamé a la policía catalana desde allí, denunciándolo por falsificación y extorsión. Es mi cuñado, dije, pero ya no. De vuelta en Madrid al alba, el agotamiento me aplastó. Elena me esperaba en casa, con maletas hechas. He visto las noticias. Carlos confiesa todo, tú estás limpio. Sus brazos me envolvieron, pero fríos. Pero has cambiado, Javier. La venganza te ha vaciado. Las niñas dormían en el sofá, ajenas al torbellino. El conflicto se resolvía en silencio, amor reconquistado, pero manchado por cicatrices invisibles. Sin embargo, la reacción en cadena no cesaba. Iberia quebró esa semana, declarando concurso de acreedores. Obreros protestaron en Sol, pancartas exigiendo justicia. Marta encontró trabajo en una firma pequeña, pero su madre falleció por falta de cuidados. Me escribió, tu victoria sabe a cenizas. Y Carlos, desde la prisión de Soto del Real, me envió una carta, perdóname. En el fondo, éramos iguales. La quemé en el fregadero, las llamas lamiendo el papel como mi rabia residual. Meses después, Madrid se vestía de otoño con hojas doradas en el retiro, un manto melancólico sobre las heridas abiertas. Yo había renacido de las cenizas, un nuevo puesto en una consultoría ética en Salamanca, lejos del veneno de la capital. Elena y las niñas volvieron, tentativamente. Cenas familiares marcadas por silencios cargados. Papá es un héroe, dijo Sofía una noche, y el peso de esa inocencia me aplastó. ¿Héroe o verdugo? La pregunta persistía, un eco en las noches de insomnio. Carlos fue condenado a 15 años, fraude, falsificación, homicidio involuntario, el juez lo vio como un dominó caído.
no un asesino en serie. Su imperio se desmanteló, Iberia absorbida por un conglomerado chino. Edificios a medio construir como esqueletos en Toledo. Luis cumplió 2 años por falsificación, saliendo con deudas y un divorcio propio. Me escribió desde Barcelona: la venganza es un espejo, refleja lo peor de nosotros. Lo borré sin responder, cortando el último hilo de esa telaraña. Pero las consecuencias eran irreversibles, ondas que no se disipan. En una visita al retiro, encontré a Marta sentada en nuestro banco habitual, su figura más delgada, ojos vacíos. La quiebra me dejó sin nada, murmuró. Vendí el piso de mi madre para pagar deudas. Le di un cheque, lo último de mi indemnización. Pero sus ojos me juzgaron: tu justicia fue selectiva, Javier. Yo pagué por tu guerra. Me fui con el alma lacerada, comprendiendo el costo real, no solo de Carlos, sino de la colateralidad humana. El gran twist, el que redefinió mi existencia, llegó en una carta anónima 1 año después. Dentro, un extracto bancario, transferencias de Caimán a una cuenta a mi nombre, de hace 7 años. Carlos no solo me había usado, me había enriquecido en secreto. Un porcentaje de los sobornos para mi futuro. Lo descubrí consultando un abogado en privado, era limpio. No traía aval, pero la mancha permanecía. Yo, el vengador, había sido cómplice involuntario desde el principio. La traición completa, un círculo vicioso. Destruí los papeles, pero no el conocimiento. Enfrenté a Elena esa noche, bajo la luz tenue de nuestra cocina. No soy el hombre que crees. Le conté todo: el video falso, las transferencias, el vacío de la venganza. Ella lloró, no de rabia, sino de comprensión. Todos cargamos sombras, Javier. Lo importante es no dejar que nos definan. Nos abrazamos, frágiles como cristal. Y por primera vez, el H símbolo 1E1 y H símbolo 1E-ADN se transmutó en redención tentativa. Hoy, camino por las calles de Madrid con una cicatriz en el alma, recordando el permiso olvidado que lo inició todo. La venganza fue un incendio que purgó, pero dejó cenizas. Carlos envejece tras rejas, Luis en el olvido, y yo. Yo vivo con las decisiones irreversibles, enseñando a mis hijas que la justicia no es un martillo, sino un bisturí preciso, pero capaz de cortar al cirujano. En el fondo, la lección es amarga: la traición no se paga con sangre, se hereda, generación tras generación, hasta que alguien elige el perdón. Y si algún día Carlos sale, libre pero roto, ¿lo abrazaré? No lo sé. Pero en las noches quietas, cuando el viento del Manzanares susurra secretos, sé que la verdadera prisión es la que construimos en nuestras mentes. La mía se agrieta, lentamente, dejando entrar la luz.